Y lo vamos a conversar con nuestro invitado. Estamos con el congresista del Partido Morado, Francisco Sagasti. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Ingrid. Un gusto de estar con usted y con todos los televidentes de La República TV. Muchísimas gracias a usted por el enlace. Y sí quisiéramos hablar, porque esto ha traído una cadena de desenlace, de consecuencias de esta aprobación, digamos de alguna manera bastante desbalanceada con respecto al antejuicio y la inmunidad de ciertos funcionarios y la de los propios congresistas. ¿Qué ocurre? 16, ayer contábamos 14, hoy son 16 especialistas que han renunciado al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, bautizada Comisión Chejade. ¿Qué está ocurriendo en el trabajo o en el filtro de las comisiones para que tengamos un pleno como el que hemos tenido, no? Sí, bueno, mire, esto es una sorpresa para todos, excepto para algunos que más o menos hemos estado atentos al debate y al ver lo que salía, a ver lo que se estábamos proponiendo, nos dimos cuenta que era un despropósito. Y por lo tanto, la bancada morada planteó una cuestión previa para que este dictamen hecho a la carrera, mezclando unas papas y camotes, volviera a la Comisión de Constitución y sea analizado con la profundidad que una reforma constitucional tan seria como la que estábamos discutiendo merece. Sin embargo, esta cuestión previa, para nuestra sorpresa, fue desestimada por más de 100 votos, 110, realmente una mayoría abrumadora del Congreso. Y nuestra preocupación surgía porque toda la discusión hasta el momento se había centrado en el artículo 93, que es el que trata sobre la inmunidad parlamentaria, Sigrid. Pero de un momento a otro, no sabemos de dónde, aparentemente de un dictamen en minoría que tampoco fue discutido en ningún momento en la Comisión de Constitución a fondo, se mete al presidente, pero de paso se mete a los ministros, que se les quita el antejuicio, y como se dieron cuenta de que la inmunidad parlamentaria estaba amarrada a la inmunidad del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, también a la carrera se cambió lo del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo sin analizar qué tipo de protección deberían tener estos altos magistrados para el adecuado desempeño de sus funciones. Viendo todo eso sobre la marcha y en el momento, fue que decidimos plantear esta cuestión previa y cuando se rechazó, planteamos y votamos en contra, ¿no? Nos pareció que eso era lo menos que se podía hacer. Congresista, antes de entrar también al tema de la cuestión previa, sí he escuchado las declaraciones con respecto al propio Daniel Urresti, porque ustedes plantean, eso lo ha dicho Zenaida Solís también de su partido, ha dicho, ¿no? Ustedes plantean esta cuestión previa y Daniel Urresti se opone, pero ahora la postura de este congresista es distinta y yo solamente lo menciono a él en específico porque quisiera que ambos escuchemos sus declaraciones con respecto a lo que podría pasar con su voto y con el voto de su bancada, de la bancada del señor Urresti en la segunda votación. Vamos a escuchar juntos esta pequeña declaración y la comentamos si le parece, ¿sí? Encantado. Hoy me doy con la sorpresa que los cambios introducidos en la Comisión de Constitución y Reglamento fueron hechos a espaldas de la Comisión Consultiva. Varios integrantes de este selecto grupo de constitucionalistas del más alto nivel han informado en diversos medios de comunicación y redes sociales que estos cambios no les fueron consultados ni fueron debatidos. Tan graves fueron los agregados, especialmente en lo referido a la eliminación del antejuicio al presidente de la República, que más de 10 miembros de la comisión hasta el momento han renunciado en defensa del sistema democrático y de la institucionalidad jurídica. Ante esta situación y en vista que mi propuesta de eliminación de la inmunidad parlamentaria fue distorsionada, anuncio que no apoyaré en segunda votación el proyecto aprobado en primera votación el último 5 de julio. Bueno, aquí yo quisiera comentar con usted, congresista Sagasti, porque lo que ha dicho el señor Urresti es que su propuesta, porque además él se ha abanderado con la propuesta de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ha sido desnaturalizada, no se han escuchado a los especialistas, y ahora todo esto que levantó como promesa Podemos Perú o él, en todo caso, ya no va a ser refrendado, ya no va a tener su respaldo en la segunda votación. Vamos a ver más Daniel Urrestis, de personas que, por ejemplo, no aceptaron su cuestión previa y que luego en la segunda votación sí van a ir por el lado de no querer volver a aprobar lo que ya aprobaron.
Bien, mire, a mí me parece es un poco insólito, yo no quiero emitir ninguna opinión sobre el congresista Urresti, ya usted lo ha visto en detalle, pero lo que quisiera decir es que no creo que se hubiera sorprendido a mucha gente, aunque entiendo que debe haber uno que otro congresista que de buena fe pensó que esto era una propuesta razonable, pero a alguien que se supone que ha estudiado, que ha hecho un proyecto de ley, que ha planteado las cosas, que no se dé cuenta en el momento y que no tomen en cuenta el pedido de la cuestión previa, cuando yo mismo dije al sustentar la cuestión previa que se estaban mezclando inmunidad parlamentaria con antejuicio, con protección a eso acá, que esto no había sido discutido, que no se había discutido ni debatido en la Comisión de Constitución, que se requería tiempo de reflexión. Y disculpe, estoy leyendo las notas de lo que dije al sustentar esa cuestión previa. Todo eso se dijo en el Pleno, y lo escucharon todos los ciudadanos que estuvieron con la paciencia de quedarse a esta hora de la madrugada. Entonces no hay excusa. Yo creo que si se dice claramente que no ha sido discutido de acá, a menos que algún congresista no haya estado escuchando ni atento a los debates, ni atento a un tema tan candente como era una cuestión previa, que no me imagino que haya sido ese el caso, entonces acá no hay ninguna sorpresa. Lo dijimos con toda claridad y con todas sus letras. Y la consecuencia es la que hemos visto hasta el momento. No se entiende y hay la renuncia de 15 ya de los miembros, hasta ahora, ¿no? Del Consejo Consultivo. Sí, yo que evite dar declaraciones sobre Daniel Urresti, pero en todo caso, más allá del gesto que él tiene, pero que de repente pasemos a ver en otros congresistas, ¿usted cree que haya más congresistas con esa actitud que levantaron el tema de alguna manera por populismo quizá, de eliminar la inmunidad parlamentaria, aprobaron toda esta confusión que han aprobado, de repente sin saber, de repente con buena fe o de repente sabiendo pero creyendo que eso les iba a ganar algunos puntos, y ahora en esta segunda votación se van a echar para atrás? ¿Cree esto que esta segunda votación va a haber mucha gente, muchos congresistas yo espero, no me gusta especular sobre las motivaciones de mis colegas congresistas y qué es lo que tienen en mente. Lo que queda claro, y ya ahora al margen de las motivaciones y viendo solamente los hechos, la evidencia, es que había un interés de algún congresista o de varios congresistas, y lo escuchamos con palabras soeces en la noche, de tomarse una revancha, lo que percibían una revancha contra el Ejecutivo. Pero era como dispararse al pie, ¿no? Realmente esta era una revancha contra nadie, pero por lo menos en algunos aparentemente hubo esa actitud, no sé quiénes son, ni mucho menos, pero era para mí ya claro, y eso lo demostró evidentemente, de que había un deseo de castigo, y como dijo otro congresista, poner la cancha plana, igualar las condiciones, pero perdón, el Congreso no es una aplanadora, no tenemos que igualar las condiciones, no, cada poder del Estado tiene sus necesidades específicas de protección frente a cualquier denuncia frívola, tanto los congresistas como el Ejecutivo, el presidente, los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional. Y eso de aplanar que la cancha, que todos sean iguales, igualdad de condiciones, me parece que no resiste un análisis serio, porque cada poder del Estado tiene necesidades y funciones y actividades diferentes. Por eso es que se habla de la separación de poderes. Entonces, resumiendo, mire, yo le diría, en primer lugar, que todavía me desconcierta que algunos congresistas, que por lo que he visto en la primera legislatura que terminó, tenían muy buena voluntad de dialogar, que de un momento a otro se encuentren en esta situación. Y lo que espero que pase es que se recapacite y en unos pocos meses o semanas, o lo más pronto posible, no esperar a último momento, tengamos una segunda votación de este proyecto de ley de reforma constitucional que no alcance el número de votos necesarios para ratificarla, y que posteriormente, a través de un diálogo, podamos presentar un proyecto de ley consensuado y no de una sola bancada, que yo soy el que tengo la banderita de esto. Falso. La bandera la tenemos todas las bancadas y todos los congresistas. Presentemos uno
sobre el tema de inmunidad parlamentaria. Si se quiere regular de alguna manera lo que los privilegios o la protección que tiene el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, esa es otra materia, hay que analizarla a fondo. Y si se quiere ver el tema de juicio de residencia, de protección al presidente y sobre todo a los ministros, que es una cosa que insólita, ¿no? El hecho de que no hay antejuicio para un ministro significa que está expuesto, que cualquier resolución ministerial que no le guste a una persona o una empresa, inmediatamente se le pone 1, 2, 3, 4 juicios y pasa directamente al Poder Judicial sin tener antejuicio. Y esto lo que hace es exponer a los ministros. Nadie, en primer lugar, va a querer tomar decisiones cuando está con esta amenaza, y segundo, nadie va a querer ser ministro, ¿no? Es una cosa que no se ha reflexionado, y yo espero que la mayoría de congresistas que, sin tener en mente todas estas consecuencias de el apresuramiento de incluir 4 artículos adicionales en la reforma, el proyecto de ley de reforma constitucional que se votó el domingo pasado, sin tener conciencia de eso, ahora reviertan su voto, den marcha atrás, no aprueben esto y hagan que la Comisión de Constitución trabaje mucho mejor de lo que ha hecho hasta la actualidad, ¿no? Ahora, con respecto a eso, entonces, ¿usted cree o espera que se recapacite? ¿Hay alguna estimación de lo que pueda suceder o es muy prematuro para saber todavía en términos de votos? No, te lo he dicho, por lo menos una de las bancadas que votó a favor, que es la de Podemos, ha tenido una segunda idea. Tengo noticias de que algunos otros miembros de otras bancadas también estarían preocupados porque lo que se aprobó es prácticamente inaplicable, es un despropósito, como dije anteriormente, y casi con seguridad va a ser declarado inconstitucional, y ahí nos quedamos sin soga ni cabra. Entonces, yo creo que, y yo espero, somos 9 bancadas, 2 de las bancadas votamos mayoritariamente en contra, el resto de bancadas se dividió, pero la gran mayoría apoyó, y yo espero que estas bancadas que apoyaron este proyecto de ley de reforma constitucional, por lo menos, si no toda la bancada, un número significativo de sus miembros reflexione y cambie la dirección de su voto, Sigrid. Con respecto a cómo se han llevado las cosas, porque usted ha analizado bien las consecuencias del fondo, de las reformas que se han hecho, lo nefasto que sería, y se entiende. Pero sí pareciera haber un ánimo de querer saltarse el debate, de querer apurar las cosas. Entendemos que este Congreso había sido designado para un periodo corto, pero ustedes también postularon y entraron a sabiendas de que eso iba a ser así. Se lo pregunto porque ya hay otras personas, otras voces. El propio vicepresidente de la Comisión de Constitución, Carlos Almerí, ha dicho que el señor Chejade, por haber presidido la Comisión de Constitución que se saltó cualquier tipo de consulta, análisis, debate sobre estas reformas, debería dar un paso al costado en esa comisión. Y bueno, ya el propio congresista Almerí ha dicho por las aberraciones jurídicas que se han hecho. ¿Cree usted que el señor Chejade debería dejar de presidir esa comisión? Bueno, yo espero que recapacite sobre su desempeño. Recordemos que en la asignación de presidencias de comisión, APP, que es el partido al cual pertenece el señor Chejade, en esta ocasión, antes ha estado en otros partidos, el señor Chejade, la presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento se la asignó a APP. O sea que, en última instancia, tendría que ser la propia bancada de APP la que decide qué es lo que va a suceder con la presidencia de esa comisión. Lo que queda claro es que realmente ha habido una serie de errores, una serie de ¿cómo les podría decir, errores gruesos, de saltarse procedimientos elementales en un tema que me sorprenden de una persona que se supone ha tenido experiencia muy amplia en el tema constitucional y además ha estado anteriormente en la Comisión de Constitución. Entonces es para mí algo inexplicable y yo creo que genera muy, muy serias dudas sobre su desempeño en el futuro en esta segunda legislatura. Ahora, con respecto a lo que se viene, en todo caso ya congresista, el día de ayer el presidente Martín Vizcarra ha dado todo un comentario bastante extenso sobre lo ocurrido en el debate del Congreso, pero también se han fijado, por ejemplo, fechas para las elecciones, ¿no? El 11 de abril ya se convocó o ya
ha dicho el presidente, está convocando a estas elecciones. Algunos pensaban por el tema del coronavirus y el contexto iba a ser más complicado, y de hecho también se ha deslizado la posibilidad de que estas elecciones, el 11 de abril, sean en 2 días, en 2 fechas. ¿Cómo están evaluando ustedes ya, no sé si dentro del Congreso, porque además acaban de aprobar reformas importantes, el voto preferencial, por ejemplo, que ha quedado, parece, en segunda prioridad, el tema de la alternancia y paridad, que sí se ha votado? ¿Cómo están viendo este proceso electoral que se avecina, no? Bueno, en primer lugar, insistiremos en eliminar el voto preferencial. Esto no requiere una reforma constitucional y ya tenemos proyectos, se han presentado varios miembros de nuestra bancada, entre ellos Carolina Lizárraga, que es miembro de la Comisión de Constitución, ya presentaron un proyecto y exigiremos a la mesa directiva que lo ponga en debate. Aquí tenemos también una cuestión curiosa, es que es el primer vicepresidente quien decide a qué comisiones van los diferentes proyectos y es toda la mesa directiva la que en conjunto decide qué es lo que se pone en la agenda del Pleno. Y hasta el momento hemos visto que varios proyectos que hemos presentado por parte del Partido Morado no han sido agendados en el Pleno. Lo mismo ha sucedido con algunos proyectos presentados por otras bancadas que se han quejado abiertamente por la poca prioridad que se le ponen. Y yo espero entonces que la mesa directiva, que haya tomado conciencia después de serie de desafortunados incidentes y esta debacle del fin de semana pasado, de viernes a sábado y el día domingo, agende los proyectos de reforma electoral y reforma política de manera prioritaria. Lo que sí nos queda claro es que ni este Congreso ni el presidente nos quedamos un día más después del 27 de julio del 2021. Y esto yo creo que es útil y muy positivo para disipar cualquier sospecha de que queramos mantenernos en el cargo, de que se quiera eternizar el presidente o los congresistas. Ya está claramente zanjado y definido. Y lo que queda ahora por hacer es definir ya las reglas del juego electoral. Le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones y al RENIEC y a la OMPE definir el cronograma electoral, cómo se va a hacer esto, cómo va a ser el proceso de votación. En el Congreso tenemos que definir reglas como la que usted ha mencionado, Sigrid, todo el tema de voto preferencial. Ya tenemos un distrito de peruanos en el exterior. Estas modificaciones ya no regirían de todos modos para el 11 de abril del 2021, ¿no? De aprobarse ahora, ¿o sí? No, sí. La eliminación del voto preferencial no requiere una reforma constitucional y por lo tanto podría aprobarse en esta legislatura. Lo ideal sería hacerlo antes de septiembre, que es el plazo que se acaba para modificar las reglas del juego electoral. Y también es muy importante insistir que las elecciones de los candidatos sean un militante, un voto, como lo hemos planteado en el Partido Morado en reiteradas oportunidades. Entonces hay 2 o 3 aspectos del juego electoral que el Congreso tiene que abordar y yo espero y confío que la mesa directiva le dé prioridad a estos proyectos de ley que ya están presentados, que van a tener que pasar por diferentes comisiones del Congreso, entre ellas la Constitución y Reglamento, y posiblemente por la Comisión de Presupuesto, así que tienen algunas implicancias de carácter presupuestal, etcétera. Pero lo que esperamos es que en esta segunda legislatura, que acaba de empezar el lunes pasado, se complete antes de fines de septiembre todos los temas referentes a la reforma electoral. Una última consulta, congresista Sagasti, con respecto a esto de las comisiones. El día de ayer la Comisión del Consumidor del Congreso aprobó el dictamen para congelar por 3 meses los pagos de intereses a los bancos. La pregunta, entiendo que la que sesionó es la Comisión de Economía, ¿no? Y de hecho hay una disputa ahí entre lo que aprueba la Comisión de Economía y lo que está aprobando la Comisión de Defensa al Consumidor. ¿Cómo está esta discusión? ¿Qué tan serias le parecen estas propuestas? ¿Y cómo se está dando el debate, ¿no?, en medio de la crisis? Bien, usted lo ha dicho muy claramente. Hay una propuesta de la Comisión de Economía y otra propuesta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Un tema que tiene que ver con pagos de intereses, la principal es la Comisión de Economía. La Comisión de Defensa del Consumidor
ha emitido un dictamen que es realmente, me parece un poco desafortunado, básicamente congela pagos, en cambio lo que hace, y eso sí puede poner en riesgo algunas instituciones financieras medianas y pequeñas, lo que hace el dictamen de la Comisión de Economía nos parece mucho más centrado, mucho más sensato, como ha explicado el vicepresidente de la Comisión de Economía, que es el congresista del Partido Morado, José Núñez. Lo que hace es simplemente indicar de que se reprogramen, pero que no se cobre tasas adicionales, nada más que eso. No es que se deje de pagar, ni que simplemente que se reprograme. Dicho sea de paso, eso ya lo han venido haciendo los bancos, y como lo han dicho claramente, ya han reprogramado. La única diferencia es que a la hora de reprogramar, los bancos introducían algunas tasas adicionales, alguna especie de castigo por reprogramar. Lo único que dice el proyecto de ley de economía es que no se cobren tasas punitivas, que no se le cobre un castigo por reprogramar, básicamente porque la mayoría de esas personas o ha perdido el trabajo, no tiene fuentes de ingreso, y no es que no quiera pagar, y que no se le puede poner un castigo adicional por reprogramar por algo que ellos no controlan. Y esa es la única cosa que creo que tiene sentido, no hace gran problema y le da un alivio a las personas que están endeudadas y hace, porque a veces los montos que se cobraban eran bastante altos, como se ha explicado en la Comisión de Economía. O sea que son dos enfoques distintos, pero nosotros creemos que la primacía la tiene la Comisión de Economía en este caso, y esperamos que se ponga a votación primero el dictamen de la Comisión de Economía cuando vayamos al Pleno, sobre todo porque es algo que ya se viene haciendo, y lo único que hace esto es, además de reprogramar, que es lo que todos están pidiendo, es decir, cómo puedo extender los pagos, bajar las cuotas, que no tengan que pagar una penalidad por hacer eso, que los bancos no cobren más por reprogramar las deudas, que no cobren una tasa de interés adicional. Eso es lo que está planteando la Comisión de Economía y nos parece lo justo, Sigrid. Bien, bien, congresista Sagasti, muchísimas gracias por esa conversación. Esperemos que el debate realmente, porque para eso están las comisiones y para eso además está bien, no es que haya dos comisiones que abordan temas en común sobre un proyecto y que se discuta esto de manera seria, que no se traten de poner parches y que al final terminen siendo peor que lo que está ocurriendo ahora con la crisis. Muchísimas gracias.